Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo especial, un capítulo celebratorio, un gran capítulo para esta casa, porque no sé qué trae mayor alegría, si el número de capítulos que con este cumplimos o la invitada que nos acompaña para poder celebrarlo. El día de hoy, Paredro cumple su capítulo 100 capítulos, alrededor de 120 escritores, autores, editores, traductores y poetas que nos hemos preocupado por traerles para que los entendamos desde otro lenguaje y sobre todo para hacer algo que siempre es tan importante en esta casa, que es la promoción de la lectura. Nada muy distinto, por supuesto, en proporciones distintas y digamos lo más clásicas, lo que la autora que le damos una calurosísima bienvenida desde una inmensa gratitud que nos está acompañando, nos ha enseñado en ese libro que yo sé que muchos de ustedes han leído y que se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Me refiero a Irene Vallejo. Irene, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias, un verdadero gusto estar aquí y bueno, debo felicitar por ese programa, por esta emisión número 100. Hay que llegar al menos a las 1001, ¿no? Como aquellas famosas 1001 noches. Así es, Irene, y la lectura de un libro como el tuyo nos da fuerza para seguir haciendo lo que hacemos desde acá. Es como una luz tutelar que nos muestra los caminos, los lenguajes y sobre todo las formas de actualizar, cosas que a veces los libros parecen ser muy lejanas, pero cuando logramos estar al frente de estos micrófonos, pues nos preocupamos por eso que significa en griego paredro, ¿cierto? Como que es conversar de cerca y encontrar nuevos accesos. Así que muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña como una invitación muy especial Jerónimo Pizarro, amigo personal y amigo de la casa, para esta celebración y para esta conversación con Irene. Jerónimo, bienvenido. Gracias, gracias Camilo y bienvenida Irene, gracias por estar con nosotros y por todo lo que has hecho. Gracias. Irene, ¿cómo arranca uno una conversación contigo sobre el infinito en un junco, sobre manifiesto de la lectura y sobre tantas columnas tuyas que hemos leído? Tenemos apenas una hora, ojalá tuviéramos 1001 noches. Pero hay mucho más que leer y que escribir, por supuesto. Así que quisiera arrancar con algo muy bello, con lo que tú comienzas en tu libro, que me parece que es una metáfora tan bonita frente a lo que es el libro y la vida, la relación entre el libro y la vida. Y es esa imagen de este joven Alejandro Magno saliendo a conquistar el mundo, pero preocupado por su edición de la Ilíada, pensando en que ese personaje que está ahí allí adentro, el Peli de Aquiles, el de los pies ligeros, es ese personaje de letras quien guía el camino de aquel que cada vez nos damos más cuenta y sobre todo de leer tu libro, que es de alguna manera el patrono de nosotros que nos interesan los libros. Me refiero a Alejandro Magno. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso tan bello que traes, esa visión de mundo que representa en lo clásico, ese portar el libro como esa reliquia, como ese objeto que guía tu mundo físico? Cierto, sí, que el personaje de Alejandro Magno sirve como guía del inicio de este libro y a mí me sirvió para conjurar las dudas iniciales, ¿no? Y cabalgar a su lado me hizo sentir confianza y valor para arrostrar el libro. Y creo que es un ejemplo hermoso y también simbólico porque para la mayoría de nosotros, Alejandro Magno significa el arquetipo del estratega, del militar triunfante, del guerrero, pero ignoramos que detrás de ese vencedor de tantos campos de batalla alienta el niño que leyó por primera vez la Ilíada y quedó fascinado por ese relato y en el fondo era una suerte de primer Don Quijote de la Mancha que salió al mundo a hacer realidad lo que antes había leído y había soñado y le había maravillado, ¿no? Entonces, el personaje que nos presentan como pragmático, el personaje que obtiene logros constantemente, oculta detrás a ese soñador que está intentando convertirse en la efigie de su héroe literario de la infancia. Y creo que ahí hay un juego muy interesante, ¿no? Entre
la apariencia y la realidad, o entre este juego tan cervantino, ¿no? con la literatura, que en definitiva hace la vida más intensa, sirve de impulso a nuestros proyectos y a nuestros propósitos. No hay esa aparente dualidad entre el soñador y el hombre de acción, sino que Alejandro Magno demuestra que se puede ser ambas cosas a la vez, y que además el lector empedernido es el que, digamos, da las riendas al hombre de acción. Y eso me parece una historia hermosa en sí misma, una refutación para los pragmáticos y, y una forma de reivindicar también la profunda esencia literaria de eso que llamamos vida real, ¿no? Que en realidad oculta tantos relatos, tanta imaginación, tantas proyecciones de nuestro propio interior a la realidad, y ese deseo de construir, en definitiva, el mundo a imagen y semejanza de nuestras fantasías. Exacto, Irene. Y además en lo que me dices te quiero preguntar algo, y así arrancando, porque es de los elementos, y antes de pasarle la palabra a Jerónimo, es uno de los elementos que como lector y como profesor de literatura, como promotor de lectura, pero también como doctor en humanidades, digámoslo, más valoro de tu texto, es, además de todo lo que nos cuentas, es la forma como nos lo cuentas. Es tu increíble capacidad de actualización, porque esa bella respuesta que nos acabas de dar es de Alejandro, pero nos la pones al alcance de la mano, es decir, la queremos nuestra, queremos atraerla a nuestra realidad. Esa estrategia que tú usas en la que citas a Sam y Frodo del Señor de los Anillos, a los Elvis posudos que están en las calles para poder entender figuras, a los primeros rockstars que no fueron los nuestros, sino un Ovidio, por ejemplo, o estos escritores clásicos. ¿Cómo pensaste tú, Irene, en medio de tu saber académico, esa idea de voy a llevarle esto a la gente? Eso te convierte a ti, me parece, en una gran promotora de lectura, además de todo. ¿Cierto? Pero ¿cómo fue ese criterio cuando tú ya lo habías vivido en tu piel? ¿Cómo llevarlo a la gente? Creo que se lo debo a mis alumnos durante el periodo en el que yo di clases en la universidad, y fueron ellos los que me descubrieron en realidad esa mecánica de la comunicación, ¿no? Yo en las clases pues me centraba siempre en los contenidos abstractos, y después, leyendo los exámenes de mis estudiantes, me daba cuenta de que lo que realmente había quedado impreso en sus mentes y en su memoria eran las anécdotas. Eran todos aquellos relatos que tenían rostro humano, que le sucedían a alguien, donde había un sujeto, donde había una experiencia humana, algo con lo que pudieran sentirse, aunque fueran remotamente identificados, mientras que la cruda idea pasaba casi sin dejar sombra, ¿no? Como una nube sobre el suelo, ¿no? La sombra de una nube sobre el suelo. Y entonces pensé en todo el recorrido de la humanidad antes de nuestras tecnologías tan avanzadas, cuando el conocimiento pasaba de generación en generación, precisamente en el envoltorio o en la túnica o en la vestidura de las historias, de las fábulas, de los relatos épicos, de las narraciones autobiográficas, de los recuerdos familiares, y como dentro de todos esos envoltorios lo que se estaba realmente transmitiendo era el conocimiento, la sabiduría adquirida, todos los saberes técnicos artesanales, pero también todo un acervo de experiencia acumulada. Y entonces me pregunté si realmente no había una sabiduría oculta en esa técnica, si realmente nuestra mente está preparada para albergar relatos y se deja impactar mucho más por ellos que por las ideas en su formulación más general. Entonces, cuando empecé a escribir El infinito en un junco, que para mí era un ensayo experimental, en absoluto tenía el propósito, ni la expectativa, ni la ambición de llegar a ser un libro, digamos, un libro de amplia difusión, ni mucho menos. Para mí era un ensayo experimental, como decía, y me pregunté, ¿sería capaz de contar a un público más amplio
no necesariamente especializado. Todo lo que yo he investigado a lo largo de estas décadas, de dedicarme a rastrear la historia del libro y el nacimiento de los lectores en el mundo antiguo, sería capaz de contarlo dentro de esas cajas chinas de los relatos. Encontrar para cada dato, para cada información, para cada aspecto que yo quiero transmitir, una historia que lo contenga y que sirva como de velero o de barco o de tren, ¿no? Que es capaz de transportarla. Y ese fue el desafío y se lo debo precisamente a mis alumnos, ¿no? Y al entender que todas estas conexiones entre el mundo antiguo y el mundo presente sirven para que a través de la metáfora seamos capaces de transportarnos a esa época, ¿no? Porque reconocemos en ella algo que todavía perdura y permanece en nosotros. Y así como la misma, ¿no? El mismo término palabra que viene del latín, parábola, ¿no? Y significa, pues eso, una comparación, pues yo creo que el lenguaje es una comparación, es una metáfora permanente con la que nombramos la realidad a través de imágenes literarias. Creo que es lo que yo constantemente intento, ¿no? Viajar en el tiempo a través de la fuerza de la metáfora y de la imagen y de la búsqueda de esos vínculos permanentes entre lo que fuimos en el pasado y cómo eso ha modelado lo que hoy hemos llegado a ser. No, pues lo haces además y es muy bello que sea la metáfora y los relatos, más no únicamente las ideas, aquello que nos une con un pasado clásico o con un pasado remoto. Jerónimo, No, yo escuchando a Irene, escuchándole hablar de sus alumnos, de sus estudiantes. Ahora, el libro El infinito en un junco ha trascendido fronteras, está en tantos idiomas, vienen muchos más, ha llegado a los lectores más especializados y tal vez a los más inesperados. Y a mí sí me sorprende, o sea, yo me pregunto en qué momento encontraste la clave, encontraste el tono. Tú hablas de un ensayo experimental y en una entrevista del ABCD te preguntan, ¿tiene algún género preferido? Y dice, soy promiscua y glotona, siempre tengo entre manos varios libros de distintos géneros al mismo tiempo. Yo creo que, digamos, esa apertura fue muy, muy importante. Y después te preguntan que si tienes autor de cabecera y dices que te acompañan siempre Fernando Pessoa, Natalia Ginsburg y Luis Landero. Y yo creo que tú tienes todas las referencias del mundo clásico, pero también y cada vez más muchísimas del mundo contemporáneo y de autores que has ido conociendo gracias al infinito de un junco. ¿Tú cómo ves hoy el libro un poco ya con más perspectiva, realmente como un ensayo en el que encontraste un tono tal vez de características cervantinas, de hecho, que podía ir mucho más allá, digamos, de las clases más especializadas de una universidad? Desde el comienzo el libro estaba orientado a lectores no especializados. Yo ya había publicado mi tesis, mis artículos durante mi etapa universitaria, pero era consciente de que ese tipo de publicaciones se quedan reducidas a un pequeño círculo académico y no trascienden a la sociedad, algo que siempre me ha preocupado y creo que además es la labor del ensayo tender esos puentes entre el conocimiento especializado, la investigación, que es donde realmente se avanza, eh, y el público ávido de conocer esos avances y esos progresos, pero a veces intimidado por el lenguaje, por las notas, digamos, por todos los artefactos académicos con los que a veces envolvemos los textos sin ser conscientes de que a un público más amplio pues lo distancian y lo hacen sentir ajeno. Entonces el infinito en un junco, bueno, no sé realmente decir muy bien a qué público lo destinaba porque al escribirlo estaba convencida de que no tendría apenas lectores. Era un libro que nacía, digamos, con todas las características y rasgos que lo convertían en algo totalmente anticomercial. Eran toda una serie de decisiones que parecían orientadas a perder lectores por el camino, la elección del género del ensayo, el mundo clásico que
vienen diciéndonos repetidamente, al menos en España, que pertenece a otra época, que ya no despierta ningún interés, está en claro retroceso en los programas educativos y en el currículum de los institutos y de bachillerato. Entonces, yo estaba apostando quizá por todas las causas perdidas y reuniéndolas en un solo libro. Entonces, eh, eh, pensaba que apenas tendría lectores y que además, naciendo como nacía con esa vocación experimental, todavía estaba dejando atrás a algunos lectores que podrían haber estado más interesados por un ensayo más ortodoxo sobre la materia. Entonces, realmente yo no sabía muy bien a quién me dirigía, pero sí es cierto que obedecía a un amor que ya nutría desde la infancia y que creo haber heredado de mi padre por los libros inclasificables. A él le fascinaban ese tipo de libros, los libros que un librero no sabe dónde colocar, en qué sección, en qué parte no, ni siquiera sabe claramente si son ficción o son no ficción y dónde se encuentran porque orbitan o gravitan sobre un territorio hasta cierto punto inexplorado, ¿no? Crean su propio género. Y mi padre amaba ese tipo de libros y me los, de alguna manera, me los hizo conocer, me inculcó, me transmitió, me contagió ese amor por lo inclasificable y eso que en El infinito en un junco yo alabo el papel de la organización de los libros en la Biblioteca de Alejandría y sé lo importante que fueron todas esas clasificaciones y organizaciones, ¿no? Y los primeros catálogos y lo importante que para una biblioteca es poseer un catálogo que lo plasma y le da su realidad, ¿no? Pero por otro lado, soy las contradicciones que tiene la vida, una enamorada de lo inclasificable, de lo que no entra en ninguna categoría, de lo que no se admite en ningún género. Y era lo que estaba intentando hacer, ¿no? Con enorme libertad, con esa libertad que te dan las bajas expectativas, ¿no? Y las nulas ambiciones, que era el espíritu con el que yo lo escribí. Y bueno, lo asombroso ha sido después la acogida que ha tenido, ¿no? Y la apertura de los lectores a este libro extraño que no se sabe muy bien cómo describir y me gusta mucho cómo el escritor Luis Landero lo apellidó, lo bautizó ensayo de aventuras, ¿no? A mí también me gusta a veces decir que es un ensayo erótico porque de lo que hablo finalmente es de todo lo tangible y sensual que rodea al libro, ¿no? Sus materiales, su corporeidad como objeto y cómo esa corporeidad ha tenido tanto que ver con la supervivencia de las obras que contienen esos libros, ¿no? Como la cuestión de una materia prima, de su duración, de su permanencia, de su flexibilidad, de su capacidad de supervivencia, pues han sido decisivas para que las palabras que contenían esos libros sobrevivieran. Entonces hay allí como también una voluntad explícita de romper esa dualidad alma-cuerpo también en el libro, ¿no? Y fundirlos en esa realidad híbrida y mixta que son el papel o el papiro o el pergamino con las palabras que están incluidas o que se albergan dentro y que también tienen su propia materialidad, también tienen su tinta, sus rastros, sus huellas, se borran, se rompen, se pierden, se queman y en ese sentido pues son gloriosamente sensuales, ¿no? Exacto. Y déjame solo rescatar antes de pasarle la palabra a Camilo, porque has dicho sensuales unas 2 veces, hablas del erotismo en el libro y en algún momento, y uno de esos autores de cabecera que citabas es Fernando Pessoa, y citas esta parte del libro del desasosiego. Las palabras son para mí cuerpos tangibles, sirenas visibles, sensualidades incorporadas. El deseo crea en mí ritmos verbales o los oye de los otros. Me estremece si hablan bien. Y el libro El desasosiego también es inclasificable y también es muy ensayístico y también es Montaigne. Y yo creo que tal vez se habla poco, se irá hablando cada vez más, pero no solo tenemos a Irene Vallejo, digamos, la que fue profesora, la que es hoy amada por tantos libreros,
la hija predilecta de Zaragoza, tenemos también a la escritora. Sí, sí, cierto. Bueno, todas esas identidades confluyen y se alimentan unas a otras, ¿no? Em, el libro del desasosiego ha estado, eh, desde que recuerdo en mi casa, porque ya lo leía constantemente mi madre, lo recuerdo en su mesilla de noche, después la misma edición la volví a comprar yo cuando me emancipé, porque hay ciertos libros con los que tienes que marcharte de casa para no sentirte huérfano de hogar. Y todavía ahora en mi despacho está siempre cerca el libro de desasosiego como uno de esos libros que abro al azar en los momentos en los que parece que las palabras no fluyen y se aferran, ¿no? Y se forman como grumos y no consigues la musicalidad adecuada. Y entonces busco ese libro para, no sé, para sentirme acompañada y para recuperar la sensación rítmica y melódica necesaria para seguir escribiendo. Así que, bueno, realmente yo creo que existe ese diálogo entre varios autores realmente un poco excéntricos en todos sus géneros y que acaban confluyendo, pues para mí todo empezaría con Heródoto, pero luego tenemos a Montaigne, pero efectivamente a Pessoa, y son conversaciones que saltando de géneros y de épocas, pero en definitiva, pues transmiten esa misma pasión por el discurso, por la palabra, por el relato y la comprensión de que esos relatos son algo más que un ornamento en la vida, son algo parecido a nuestros faros, ¿no? Y necesitamos ciertas personas al menos filtrar nuestra experiencia y toda nuestra vida a través de esas lentes que son los relatos. También creo que Marcel Proust tiene una frase hablando de las lentes para el relato, ¿no? Y la óptica, ¿no? Como él dice, bueno, el relato y los escritores somos como la lente con la que se mira al mundo, se contempla el mundo. Bueno, pues hay allí toda una familia, ¿no? Como una estirpe de escritores que exploran esa realidad de distintas formas genéricas y en definitiva prevalece la hermandad entre todos esos escritores y entre todas esas identidades dentro de cada escritor por encima de las diferencias de género o de época. Y a mí me parece interesante reivindicar esa universalidad que existe en los libros y en la palabra, por encima de las muchas diferencias con las que ahora pues, intentan clasificarnos en un solo cuadrante de la realidad y esa exacerbación de los rasgos propios y característicos de cada lugar o de cada territorio frente a ese impulso de universalidad que yo creo que reencontramos en la literatura. Irene, sobre eso vamos a ir más adelante porque también tú nos actualizas muchísimo en otros momentos de la historia de los libros en los que, como ahora, siempre está el libro al acecho, ¿cierto? Cuando se va a prohibir, y creo que es un tema muy importante en eso. Pero antes de, quiero recuperar hay una cita, un parrafito, Irene, en la página 83, cuando tú das, creo que es la única, no sé si se me pasó alguna, digamos, una explicación de por qué este libro y de dónde sale este libro. Y resulta que este libro surge de una experiencia que es muy bello, casi como la literatura mística, ¿no? Surge de la experiencia del encuentro con un manuscrito de Petrarca en la biblioteca ricardiana en Florencia. Dices, tal vez el impulso de escribir este ensayo nació entonces al calor de aquel libro de Petrarca que susurraba como una suave hoguera. Después he tenido otros manuscritos de pergamino entre las manos y he aprendido a mirarlos mejor, pero la memoria siempre se aferra a la primera vez. Es muy bonito y muy poético como una experiencia tan íntima, incluso desde la especialización libresca, se convierta en el esfuerzo más importante de los últimos 30, 40 años por democratizar la cultura letrada. Irene, ¿nos cuentas un poquito de esa también combinación para muchos inclasificable? Sí, es cierto que ese momento realmente para mí tiene una carga fundacional
no solo por la experiencia íntima y de nuevo erótica de poder acariciar un libro, ser consciente de cómo esos eran objetos preciosos, con una sonoridad, un crujido, un tacto, una estética, un determinado brillo de los colores, de las tintas, que son únicos y que no se parecen a nuestros libros imprimidos, ¿no? En serie y en cadena, sino aquellos libros únicos hechos minuciosamente, letra a letra y palabra por palabra, algo de lo que tú, Camilo, sabes mucho. Entonces, ya no fue solo ese encuentro con el libro como realmente objeto único, valioso, investido del aura, de lo único, de lo irrepetible, ¿no? Sino incluso desde un punto de vista social del que yo era muy consciente en ese momento, las barreras que yo estaba superando para llegar hasta ese libro que en su época había sido concebido para aristócratas, para las grandes familias florentinas, ¿no? Cuyas fortunas se alimentaban del naciente negocio bancario y del textil, ¿no? Aquellos grandes mecenas y gobernantes de la ciudad de Florencia, es decir, para personas muy privilegiadas y sobre todo para hombres. Y como yo, procediendo de los orígenes sociales de los que vengo por mi familia y siendo mujer, no era la persona a la que estaba destinada a ese libro. Y solo como resultado de una serie de progresos, de conquistas, de avances históricos, yo había podido llegar a encontrarme a solas con ese objeto maravilloso, ¿no? Entonces, digamos que las dos líneas avanzan simultáneamente en el infinito en un junco, ¿no? La conciencia de la asombrosa peripecia del libro a lo largo de la historia para sobrevivir a los agentes que persiguen su destrucción, y por otro lado, digamos, otra épica paralela pero necesaria, que es la del acceso de una parte cada vez más amplia de la población a los libros, a la lectura, al conocimiento, a la literatura, ¿no? Y ahí está, pues, evidentemente la cuestión del acceso de las mujeres, pero en general de las clases sociales más desfavorecidas. Y aunque son en realidad dos argumentos distintos, están constantemente trenzándose y entrelazándose porque de nuevo confluyen, y creo que confluyen además esencialmente en la figura del profesor, de la maestra, ¿no? De las personas que se han dedicado a enseñar a leer a los jóvenes, a los niños, a ir venciendo pues el analfabetismo que estaba tan extendido hasta hace apenas unas décadas, ¿no? Y bueno, pues como cada una de esas pequeñas y oscuras batallas eran también episodios de esta gran épica de los libros, no solo los grandes palacios donde existían maravillosas bibliotecas que todavía hoy nos deslumbran, ni las abadías y los conventos medievales. También esta historia se estaba jugando en lugares mucho más humildes y recónditos, en la penumbra, donde la educación ha ido forjándose y ha ido ampliando su esfera, su camino y sus éxitos. Y esas dos historias yo creo que de alguna manera se tocaron o lanzaron chispas por primera vez ante ese libro de Petrarca. Claro, no, eso es muy bonito. Y te quiero preguntar otra cosa, un poco en detalle, antes de pasarle la palabra a Jerónimo Irene, y es que tienes la experiencia concatenada, digamos, aquí en este manuscrito y todo lo que nos cuentas, además las horas de lectura que hay detrás para todo ese saber que nos traes y que nos configuras, que sabes que lo tienes allí, mentalmente ya has hecho las encrucijadas, las constelaciones, ya has escrito 2 novelas, como nos cuenta, pues recuerda también Jerónimo de esa obra tuya, ensayos, publicada tu tesis. ¿Por dónde se arranca o por dónde se arrancó a escribir este libro? Porque uno arranca como lector y dice, voy a hacer un paseo cronológico en la historia del libro y voy a arrancar desde la Biblioteca de Alejandría, muy bien. Voy a salir de la casa para ver a dónde llego. Y de repente, como nos lo cuentas, hay algo muy de Sherezade, de hecho, porque son los relatos que se van conectando en esta serie de microcapítulos
pequeños y de repente estamos es frente a relatos, pero más allá de eso, ¿cómo fue ese proceso de armarlos? ¿En qué momento surge la idea? ¿Cómo, qué modelo tomas? O qué olfato sigues para decir, oiga, después de esta mención me puedo devolver a esta Sí, otra? sí, Sí, y yo quisiera agregar algo que no está como en el guión, pero hay algo que los une a ustedes dos, que es el trabajo de Rafael Argullol, del poeta, del ensayista, del crítico, y yo entiendo que él también tiene una participación en la concepción de este libro. sí, realmente este libro fue iniciativa suya. Yo estaba contemplando otros proyectos en el momento en el que lo conocí y tuve la ocasión de disfrutar pues, de un encuentro y una conversación en público en mi ciudad, Zaragoza, con él. Y bueno, después de haberlo entrevistado, salimos a cenar. Eran aquellos los tiempos en los que todavía se celebraba y se brindaba y había larguísimas sobremesas después de los actos y las conversaciones públicas, los eventos. Y fue en aquella conversación donde él, bueno, tuvo la amabilidad de interesarse por mis temas de investigación y de tesis doctoral. Y cuando se los expliqué, con todo el entusiasmo, pero también con la sensación de que será ya un capítulo cerrado de mi vida, fue él quien contempló por primera vez la posible existencia de ese libro, de un libro que él me animó a escribir, pero que ya lo definió claramente. Me dijo, tienes que contar todo lo que me estás explicando, todo lo que volcaste en tu tesis, pero en forma de ensayo muy literario. O sea, despréndete totalmente de la piel del texto académico, haz algo radicalmente distinto. Y era algo que no entraba en mis planes, pero viniendo de una persona tan brillante y tan sabia como él, merecía la pena tomar en consideración atenta y dedicarle tiempo a la posibilidad. Y Fue él Irene, el que me ayudó a crear esta especie de pasillo o de túnel entre dos periodos de mi vida que yo creía que estaban totalmente separados, ¿no? El de la época como profesora y como investigadora académica y mi etapa como escritora de ficción, que yo pensaba que había caído un telón y había empezado otro periodo. y en las escuelas de estudios clásicos, ¿cómo han recibido el libro? Bueno, pues ha habido diversas reacciones y actitudes. Ha habido universidades donde lo han propuesto como texto para los estudiantes, Sí, sí. no solo Yo en lo los he ciclos, hecho en la universidad, yo se lo he puesto a leer a mis alumnos, sí. incluso en biblioteconomía, en filosofía, en historia. Em, y después ha habido otros profesores académicos que han entendido y además les doy la razón, que realmente es un texto muy heterodoxo em, y que al no seguir el hilo temporal cronológico estricto puede resultar un poco desconcertante para alguien que está intentando armar una asignatura en la que se explican pues, los precedentes, los desarrollos y las consecuencias de cada momento histórico. Entonces, pues ha habido quienes han considerado que era poco didáctico precisamente por ese deambular constante entre distintas épocas que puede parecer un poco laberíntico a ciertos lectores, pero eh, realmente yo creo que existen dos tipos de ensayos, los ensayos de investigación en los que se hacen públicos los hallazgos originales de quienes investigan en una determinada especialidad y luego están los ensayos divulgativos, diríamos, que cada cierto tiempo intentan poner al día de todo aquello que se ha averiguado, se ha descubierto. No, reconozco que no se aporta nada extraordinariamente original o propio, más allá de la organización de todos esos contenidos y la visión de conjunto, ¿no? Bueno, que también tiene algo propio y que creo que es materia profundamente literaria, ¿no? La estructura. Y el mío pues pertenece a esa segunda estirpe, a esa
segunda opción. Y creo que no entra en competencia ni rebate la existencia de esos otros libros, y de hecho en El infinito en un junco hay una extensa bibliografía donde los lectores pueden encontrar trabajos más específicos y acotados sobre alguno de los temas que sean de su interés y entrar por esa puerta hacia investigaciones de una índole más universitaria, ¿no? Y entrar en contacto con la investigación directamente. Yo creo que son vasos comunicantes, no son libros que tengan los mismos objetivos, pero que definitivamente se complementan. Y así es como yo quisiera verlo, ¿no? Y por tanto, pues comprendo a los profesores que entiendan que no puede sustituir a los libros de investigación pura. Pues Irene, te cuento, recogiendo esto que acabas de contestar y lo que nos mencionas de Argullol, yo la primera asignatura que tomé con Rafael Argullol fue en el doctorado de Humanidades en la Pompeu Fabra. Eso debió haber sido en el 2004, y él está dictando una serie de asignaturas que se llamaban Filosofía Nómada. Ya había dictado, me parece que venía de dictar, no sé si recuerdo si era la primera, pero era de Hölderlin. Entonces estuvimos hablando sobre Friedrich Hölderlin, leímos El acantilado, mejor dicho, mucha parte de su obra, y recuerdo que cuando llegó la presentación del primer trabajo final del doctorado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hiciste? Pues lo primero fue ir a pedir cita con Argullol y preguntarle pues lo que a uno le habían acostumbrado a preguntar, mínimo cuántas fuentes externas, qué listado académico debe acompañar. Y me acuerdo en ese despacho suyo en el corredor, en el segundo piso de la sede en la Ciutadella, con una lámpara, era de noche, que tenía todo un aire espectral, y que recuerdo perfecto. Y ahí yo todavía no había empezado a trabajar con él, todo lo que trabajé después. Pero lo primero que me dijo es, lo fácil sería que tú dijeras lo que los otros dicen. Lo que a mí me interesa que digas es lo que tú lees. Y fue como, wow, primera clase de un doctorado en el que está esta invitación no a olvidarme de lo académico y de las fuentes secundarias, seguían allí, pero las fuentes no estaban para yo hablar de ellas, estaban para yo hablar de lo que yo leía. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando nos mencionas que Argullol de alguna manera impulsa, pues no me sorprende del todo conociendo esa obra que él tiene de atrás. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en una educación sensorial, el afilador de cuchillos, este estilo, y ni hablar, pues ya, ahorita entraremos en esa función de copista que desarrollé, y gracias por el nombre, de visión desde el fondo del mar, que también le ha traído a él ciertas reticencias en el mundo académico español, porque no es el texto acartonado académico de escritura rígida, sino que es un texto que invita a este juego espectral, que es un tema que tanto usa él, y que de alguna manera es algo que está a lo largo de tu ensayo, porque cuando arrancamos a leerte a ti, nos damos cuenta que estamos oyendo relatos que están estructurados de una manera que nos hace saber, pero sobre todo nos hace sentir. Y yo creo que eso es, sentimos lo clásico de tu lado, y nos damos cuenta que el pasado no está tan lejano como nos han hecho entender quienes nos venden los últimos productos y el siguiente iPhone. Sí, bueno, hay allí muchas referencias, evidentemente. Todos los ensayos de Rafael Argullol y particularmente la visión desde el fondo del mar, pues han sido muy nutritivas para mí como lectora y como escritora, porque estaba indagando en fórmulas poco convencionales de planteamiento ensayístico, ¿no? He partido siempre de la base de que en realidad, el ensayo es un género tan proteico como se suele decir que es la novela, ¿no? En la novela parece que todos estamos de acuerdo y hemos llegado a, ¿no? a convencernos de que es el género omnímodo, que todo lo devora, todo lo abarca, todo lo integra, y todo lo puede superar. Y creo que el ensayo también tiene esa cualidad esencial, ¿no? Entonces, estaba también detrás María Zambrano, ¿no? Y la razón poética, la idea de que no hay realmente una oposición entre el ejercicio de pensar y la sensación que conlleva toda idea consigo misma, ¿no? Me gusta mucho recurrir a la etimología griega porque idea viene del verbo ver, del verbo contemplar, y yo creo que cuando contemplamos es cierto que em, podemos traducir esas imágenes a un lenguaje abstracto, pero también es cierto que aquello que vemos nos despierta sentimientos y emociones y sensaciones muy vivas, y nos sacude y nos recorre, y temblamos a veces ante la contemplación de ciertas realidades. Entonces yo intentaba buscar
esa doble dimensión. Es cierto que recordamos mucho mejor aquello que nos ha emocionado que aquello que simplemente ha colmado una necesidad intelectual de buscar una explicación, y creo que eso Rafael Argulló lo entiende perfectamente, ¿no? Todos sus relatos están siempre guiados por esa mecánica o ese relato constante del descubrimiento, ¿no? De la búsqueda de algún tipo de iluminación en un viaje que es metáfora del viaje vital siempre, y por tanto él insiste en los conceptos de lo nómada, del viaje, de la migración, del exilio, del regreso, del retorno, pero siempre ese movimiento es en definitiva el movimiento simbólico de una vida, que es también el movimiento simbólico de un libro que nunca se detiene. Y creo que todas esas intuiciones han sido tan valiosas para mí, ¿no? Viniendo de la idea de Rafael Argullol, era evidente que tenía que ser un ensayo diferente, que nacía ya condicionado por la misma literatura y el modelo de Rafael Argullol, y buscaba hacer algo distinto que meramente un resumen o una síntesis de todo lo que yo había investigado años atrás, ¿no? Era la búsqueda realmente de esos nexos ocultos entre los autores, entre las épocas, entre la experiencia de los lectores a lo largo del tiempo, y una exploración de los rituales de la lectura y lo que eso ha significado, ¿no? Dentro de toda la historia también del pensamiento y de la filosofía. Entonces, bueno, así planteado suena demasiado ambicioso, pero creo que lo que yo buscaba era una aproximación diferente al conocimiento, no tan rígida, no tan estructurada, sino mucho más fluida, divagatoria. A mí me gustan mucho las digresiones, soy una enamorada de la digresión, la reivindico como forma de conocimiento. Y bueno, pues en ese sentido también estamos en Tristram Shandy de Sterne y todo ese tipo de literatura que privilegia la divagación y la digresión sobre el verdadero y el auténtico tema del libro. Referencia fascinante, además, Tristram Shandy, para ese tipo de efectos, y también muy contento que el nombre de Camilo, Argullol esté en el capítulo Camilo, 100, ¿verdad? Sí, Jerónimo. pues, Todas las centenas están aquí, ¿no? Vuestro Exactamente. podcast número 100, sí, el Paredro, Argullol, el capítulo número 100. O sea, estamos aquí como y sobre creando toda una todo serie de que conexiones esotéricas de los números. Los 100 capítulos de visión también, porque son 100 eh, al final, Sí. ¿no? Entonces tiene, ¿no? y por qué es que Irene bautizó a Camilo de copista de Argullol. Porque le contaba para nuestros oyentes, gracias Jerónimo. Yo trabajé con Argullol porque en este libro del que habla Irene, que es Visión desde el fondo del mar, un libro que se publicó hace 11 años. Y por cierto, gracias Jerónimo por la pregunta, porque sí que permite pensar y vivir tu libro de una manera diferente, Irene, ¿no? Porque este libro de Rafael Argullol es un libro que yo le ayudé a transcribir. Me llamó mi directora de tesis entonces a decirme que Rafael necesitaba ayuda. Nunca iba yo a imaginar que en pleno 2000, eso debía ser 2008, 2007, Rafael Argullol todavía escribía a mano, porque como tú sabes, Irene, él tiene mitad de su sensibilidad está en el siglo XIX romántico y su otra mitad está con los griegos y con los clásicos, ¿cierto? Es esa doble. Entonces, el hecho es que este libro fueron 2000 páginas escritas a mano que yo transcribí y que me hizo sentir, siempre lo encontré la figura para poder explicar lo que yo hacía, que yo me ocupaba del verbo hecho carne, ¿cierto? Es decir, de la materialización de un libro que él escribía a mano y que yo debía transcribir al papel, que yo debía organizar, que yo debía ser legible en un registro distinto, tipográfico. Entonces, siempre que veo ahorita el libro en letra de molde, uno piensa en ese proceso por el que pasa un libro desde el momento en el que se hace la concepción de qué se quiere hacer, qué se quiere escribir, qué se siente para poder comunicar. Y me quedó mucho, Irene, con esa idea que ya nos decías tú ahorita acerca de esa naturaleza erótica de tu libro, sensorial, porque cuando uno trabaja, como fue mi caso, con un manuscrito que medía más por la altura que por el número de páginas y por el peso, se da cuenta de esos aspectos materiales tan sensoriales
que nos lleva ahí. Irene, tú nos decías ya, por ejemplo, cómo el códice, que es el avance tecnológico, convivía con el rollo. También nos lo dices, así como habita el libro electrónico con el libro físico. Pero esa materialidad es algo que después de leer tu libro nos hace oler de manera diferente los libros y sentir ese mundo, ese verbo hecho carne. Es cierto que yo empecé a escribir El infinito en un junco también en un momento en el que abundaban todas estas predicciones apocalípticas sobre el fin de los libros tradicionales, ¿no? El fin del libro de papel, del viejo concepto de la edición, y nos auguraban que iba a ser sustituido por el libro electrónico. Y era, pues, desde mi perspectiva de estudiosa de la historia del libro, desde donde yo me rebelaba contra ese planteamiento, que entonces era dominante y que además lo defendían aguerridamente incluso los grandes gurús de las ferias del libro y los que consideramos mejores conocedores del mercado editorial. Y yo pensaba precisamente en la convivencia, ¿no? En qué poco nos hemos fijado en la convivencia de los formatos y, y en la relación creativa entre esos dos, entre los diversos tipos de libros en las épocas en las que han convivido juntos. Y para eso mi modelo era precisamente la antigüedad, cuando coexistían las tablillas, que podemos un poco considerar como el antecedente de nuestros tablets, que hasta han mantenido el nombre, y que se parecen hasta tal extremo que en determinadas vasijas griegas vemos representados a personajes escribiendo en su tablilla y tenemos la sensación de que están tocando una pantalla táctil y están trabajando con algún artefacto contemporáneo de nuestro mundo, ¿no? Además de esas tablillas, que eran las que servían pues, para la escritura cotidiana del día a día, la que no iba a permanecer, estuvo durante largo tiempo el rollo y el códice, que es como se llama técnicamente a nuestro libro de páginas, para entendernos, el modelo que hoy consideramos el libro tradicional y que realmente es una innovación respecto a experimentos anteriores. Pero me gusta destacar que fueron muchos los siglos en que todos estos modelos convivieron, que realmente se tardó mucho en apartar definitivamente el rollo. Y bueno, incluso quizá no ha desaparecido del todo, porque tengo entendido y lo menciono en el libro que hay compañías tecnológicas que ahora están experimentando con la posibilidad de pantallas flexibles para las televisiones de plasma y para los móviles y para los tablets que sean enrollables. O sea que es posible que volvamos otra vez al estadio de las pantallas enrollables que nos devolvería al rollo, inclusive en los ordenadores, ahora en inglés scroll, que es la palabra que utilizamos para avanzar por un texto, es la misma que en inglés se utiliza para el acto de enrollar y desenrollar un antiguo códice, un antiguo rollo, es decir, que cuando estamos en la pantalla del ordenador estamos como desplegando un gran rollo, una tira continua de texto que va avanzando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, me interesa destacar precisamente que los formatos han convivido durante largo tiempo en el pasado, que esta no es la primera vez que nos encontramos con esa situación de variedad de formatos y de fórmulas para leer los libros y que probablemente, lejos de concebirlo como un enfrentamiento en el que solo una de las dos formas de entender el libro y la lectura pueden sobrevivir, creo que lo que tenemos que pensar es que somos extraordinariamente afortunados de enriquecer de esa manera nuestra experiencia como lectores, que podemos resolver los problemas que puede presentar el libro tradicional gracias al libro electrónico, pero que el viejo libro que ha atravesado las mareas del tiempo todavía sigue ofreciéndonos algo que es insustituible, ¿no? Y es toda una experiencia de inmersión sensorial en la lectura y que además los expertos dicen que cuando leemos en papel, pero incluso los nativos digitales, recordamos mejor, nos deja más huella lo que hemos leído impreso en papel que en una pantalla. Así que hay algo que asocia la memoria, la emoción,
el tacto, el olfato, el sonido, toda la dimensión espacial, el diseño de los libros, sus colores, su peculiaridad, ¿no? Cuando los contemplamos frente a la homogeneización de los libros en el formato digital. Entonces, bueno, es necesario, creo yo, reconocer ventajas y desventajas en ambas experiencias, complementarlas eligiendo cuál queremos utilizar. No somos de un bando o de otro, no tenemos que elegir a qué partido pertenecemos, podemos tenerlo todo y creo que es un momento en el que realmente disfrutamos de soluciones y posibilidades a una infinidad de problemas. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero hay una última cuestión que ya mencioné, de hecho, en una pregunta anterior y ante la que también Jerónimo pues dicta un curso sobre precisamente libros prohibidos en la Universidad de los Andes. Y Irene, tú nos cuentas mucho en tu libro. Bueno, en primer lugar, nos arrancas contando cómo el propósito de Alejandro de crear la Biblioteca de Alejandría es un principio incluyente, es un principio, es decir, de vamos a acoger y vamos a reunir todo. Es decir, vamos a tomarlo todo y no vamos a hacer priorizar. Y luego, a lo largo de todo tu libro, uno termina de leer tu libro y resulta descabellado oírle a alguien decir, ese libro no se debe leer. Después de todo lo que ha pasado el libro, lo que ha superado, lo que ha tenido, los momentos de esplendor, el cambio de ese modelo entre Alejandría y Roma, los esclavos versus los pensadores, todo, etcétera, de repente es increíble pensar en ese momento no se debe leer el libro y ahorita estamos en un momento particularmente difícil en el que a partir de muchos criterios en los que tú también hacías referencia hace un rato, pues empezamos a ver cómo hay gente que está diciendo ese libro no se debe leer, hay que cancelar ese libro. Tú hablas en tus páginas de la importancia de ser tolerantes con los libros. Los libros son incómodos, pero aparentemente estamos pasando por un momento en el que el músculo de la tolerancia está desgarrado porque en la búsqueda de un reconocimiento personal sentimos que se nos ataca cuando hay un relato distinto. A Jerónimo, como digo, este tema también lo conoce por esto. ¿Qué hacemos en una circunstancia como esta después de conocer, gracias a ti, todo por lo que ha pasado? ¿Nos asustamos o sencillamente decimos, es algo que está ocurriendo ahorita, como ya ocurrió, y nos lo cuenta Irene, en estos otros momentos? ¿O de pronto por ser siglo XXI, nuevas tecnologías, estamos en realidad ante algo que debamos abrir los ojos? ¿Cómo entender los momentos de cancelación cultural, cancelación política y de nuevo censura de textos literarios? No, no es desde luego una novedad el peligro de cancelación, de borrado, de destrucción, de quema de los libros. Es una constante desde los primeros testimonios de la existencia de los libros. O sea, los ha acompañado siempre en su caminar, ¿no? Como el reverso tenebroso de todos los avances que se conseguían a través de la palabra escrita, ¿no? Entonces creo que quizá el error ha sido pensar que habíamos progresado lo suficiente como para desterrar ese tipo de actitudes que siempre estuvieron ahí y que son en último término la demostración palmaria de que los libros no son objetos superfluos. La palabra es parte de un ejercicio de poder. El acceso a los libros sigue haciéndonos poderosos y esa es la razón por la que muchas personas quieren, sobre todo, pues ideologías y todo tipo de fanatismos en sus distintas formulaciones, intentan controlar el acceso a los libros. Y esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo porque realmente los libros tienen esa condición, esa capacidad de emanciparnos, no un libro en concreto, sino la existencia y la multiplicidad de los libros, la polifonía de los libros, es la que tiene esa capacidad emancipadora. Por eso digo que para mí la metáfora esencial es la de la biblioteca, no tanto la del libro. En nombre de un libro se pueden quemar o condenar todos los demás. Y no es un libro solo el que tenemos que intentar proteger o salvaguardar, sino precisamente la variedad, la diversidad de los libros, el hecho de que los libros se contestan, se rebaten, presentan la realidad desde muchos puntos de vista, algunos de los cuales
conviven armoniosamente y otros se desafían mutuamente. Y sí, es cierto que leer ciertos libros nos produce incomodidad, nos produce desagrado, pero creo que esa experiencia es profundamente pedagógica, porque cuando reaccionamos de esa manera ante un libro, nuestro pensamiento y nuestra capacidad de reflexión de alguna manera se vigorizan porque estamos dialogando con ese libro. Es lo que Sócrates reprochaba a los libros, ¿no? Los libros no nos permiten dialogar con ellos porque no nos responden, pero sí es cierto que provocan en nosotros reacciones y respuestas, y en ese sentido sí estamos dialogando con esos libros. Creo que el error es pensar que todos los libros que leemos son libros que debemos acatar, que debemos considerar valiosos en cada una de sus páginas y en todas sus ideas, y que no ejercemos el espíritu crítico hacia ellos. Ese es el error, ¿no? Podemos leer libros que nos desagradan, podemos leer libros con los que no estamos de acuerdo, y es un ejercicio muy saludable, ¿no? Para la democracia, para la sociedad cosmopolita y pues para evitar el sedentarismo, ¿no? Por volver a la imagen de Rafael Argullol de los libros nómadas. Creo que esta época y en general los móviles, las pantallas, tienden a encerrarnos en esas burbujas seguras de certezas donde todos los mensajes que recibimos apuntalan nuestras ideas. Y creo que es muy sano que los libros contrarresten esta tendencia, porque los libros no nos protegen de esa misma manera, no van a seguir, o sea, no están diseñados para darnos la razón, ni mucho menos. Y creo que ese es uno de los motivos por los que siguen siendo absolutamente esenciales en el mundo de hoy, precisamente porque no nos dan la razón, precisamente porque no nos van a decir lo que esperamos oír, precisamente porque van a transformarnos, porque no seremos los mismos que hemos entrado en esos libros. Y eso no quiere decir que no sintamos rechazo. Yo he sentido profundo rechazo hacia textos de Aristóteles acerca de la inferioridad de las mujeres respecto a los hombres, justificaciones de la esclavitud basadas en la biología. Hay muchos momentos en los que los clásicos sostienen auténticos dislates y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero no por eso los vamos a cancelar y vamos a prescindir de ellos, porque además necesitamos, y creo que es importante saber los procesos, los momentos, los pasos, ¿no? Las formas con las que todas esas ideologías se han sostenido y se han justificado, porque eso también nos da un bagaje para combatirlas, para detectarlas, para diagnosticarlas y para estar inmunizados frente a ellas, ¿no? Y me parece muy importante no eliminar el pasado que nos produce incomodidad, porque es el pasado que nos ha configurado tal y como somos, en lo que nos gusta y en lo que queremos transformar para llegar al futuro que soñamos. No, Irene, muchas gracias por esa respuesta tan bella en nuestro capítulo 100, además que ilustra y irradia tantas cosas que desde esta casa seguimos y perseguimos. Muchísimas gracias. Jerónimo, no sé si quiere complementar. No, yo iba a ir como por el camino de no una biblioteca, o no un libro, sino una biblioteca y pensar en la poética de Aristóteles y en partes del libro de Irene. Sí, es que ya te llamamos, Irene, te hemos tenido casi 1 hora y media, entonces nos da No, pena. Pues ha transcurrido realmente como un instante y además pues me ha hecho sentir muy feliz, me ha hecho recuperar las emociones de mi viaje a Colombia cuando les visité en en el Cartagena y en J-Cast. Medellín, y tuve la experiencia y la oportunidad de encontrarme con unos lectores para los que realmente la función de la lectura dentro de la sociedad es algo evidente ¿no? y que se manifiesta y se plasma en su vida cotidiana, ¿no? Conocer a los promotores de la lectura que han transformado totalmente la percepción que los extranjeros tenemos de la ciudad de Medellín para convertirla en un símbolo de las bibliotecas y de la cultura y del poder sanador de los libros, ¿no? Por eso fue profundamente emocionante estar allí, convivir y aprender también de todos esos relatos y afianzar esa convicción de que realmente la salud de las palabras tiene mucho que ver con la salud de la sociedad
y que necesitamos cuidarlas, son como nuestros jardines, ¿no? Como las zonas verdes de nuestras vidas. Y allí donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en la familia, pero también en las redes, es muy importante cuidar de la palabra y no utilizarla como un arma arrojadiza, sino construir a través de ella, sanar, reconciliar y encontrar nuevos caminos de entendimiento y creación de comunidades. Y a mí eso pues me lo refrendó la visita a Colombia, además de, bueno, la maravillosa literatura que tienen ustedes y que ha sido un gran referente siempre para mí y lo sigue siendo todavía en el presente. Así que, en fin, es maravilloso acercarse y sentir otra vez, ¿no? todo ese calor que irradia de sus palabras y de su forma de entender también la literatura y la creación. Muchas gracias por esas palabras, Irene. Muchas gracias también por habernos acompañado durante este rato, por darnos además un libro, como ya decimos, y pues tiene una importancia capital. Y no me refiero únicamente por el número de ejemplares que ha vendido y que seguirá vendiendo, que será muy grande y que será muy importante, pero sobre todo por esa capacidad de acercarnos con el libro, por esa capacidad de ponernos en un lenguaje directo con el libro y para muchos trabajos que nosotros hacemos, Irene, como promotores de lectura, tu libro es una oda a la promoción de lectura. Así lo entiendo yo desde su saber clásico. Yo sé que tú también realizas trabajos de promoción de lectura en hospitales, llevando arte y literatura a niños, por ejemplo. Y un libro como el tuyo nos hace vivir en los corredores del museo y de la biblioteca, pero también nos da la esperanza para salir mañana y coger el bus e ir a dictar ese taller, e ir a dictar ese club de lectura, porque recordamos que las bibliotecas las conforman también los espacios y los lugares de las lecturas. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu complicidad en todo lo que estuvimos charlando. Muchísimas gracias. Yo creo que ustedes representan pues, la continuación y la vitalidad de los personajes protagonistas del Infinito en un Junco, ¿no? Hay una relación, un cordón umbilical directo desde la Biblioteca de Alejandría a todas esas sucursales que hoy existen, sean bibliotecas reales, ¿no? Con sus espacios, o también espacios de la palabra, foros y ágoras como este Paredro. Así que, en fin, yo creo que soy yo la que tengo que celebrar que ustedes representen pues, la continuación de lo que para mí es tan valioso y a lo que he intentado pues, construir una oda emocionada en el infinito en un junco. No, Irene, qué belleza, muchísimas gracias, palabras muy lindas y para enmarcar en nuestro celebratorio capítulo 100. Jerónimo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy también en la celebración. No, gracias, gracias Camilo, gracias Irene, y que podamos seguir estas odas y esta celebración del libro y de todo lo que se ha dicho aquí, e incluso la idea de comunidad que Irene tiene en algunos textos y que la necesitamos tanto en Colombia. Así es. Ojalá y felicidades, empieza el camino hacia las mil y una noches de Paredro. Así es, y capítulos como estos nos impulsan y empujan a hacerlo. Irene, muchísimas gracias. Para quien todavía no lo sepa, Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, los libros más importantes, sino el más importante sobre libros, lectura, bibliotecas, publicado en los últimos, no sé, 30 años por lo menos, que si no lo han leído, pues ya saben su camino hasta su librería más cercana o la página web donde lo deben pedir. Por lo pronto nos despedimos en este nuestro capítulo 100. Esperamos que sean los primeros 100, Irene, y como tú dices, que podamos llegar a esa cifra, que sean los 1001 capítulos de Paredro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.